Bueno, entonces, volviendo a lo último que nos quedaba de la historia clínica amplia, o de la anamnesis amplia, lo que vamos a ver que tengo que salir. Escucha raro. ¿Estoy escuchando raro? ¿Me escucha raro? No, profe, está bien. Ah, bueno. Entonces capaz que es el mensaje era bien. Y después vamos a ir a buscar los antecedentes relevantes. Antecedentes relevantes que van a tener que contextualizarlo con el paciente y con la cirugía. Por ejemplo, una cirugía previa de hace una semana, en que la cirugía lo que vaya el paciente ahora sea una nueva exploración quirúrgica, porque hubo una colección purulenta, un sangrado, una sospecha de un absceso, ¿sí? Que es una colección purulenta, creo que vayamos usando las mismas, una complicación, es un antecedente relevante para la cirugía actual. Pero también, antecedentes relevantes puede ser que el paciente les diga que de la cirugía anterior le llevó más tiempo despertarse de lo que habitualmente, o le dijeron que había tenido un mal despertar. Es un antecedente relevante. Que el paciente tenga una patología de las que ustedes van a ver en la P son antecedentes relevantes, pero ya están puestos ahí. ¿Entienden? Son otras cosas que le pueden pasar al paciente que pueden ser considerados antecedentes relevantes para este momento. ¿Sí? En el trauma, la última A, cuando veamos trauma lo vamos a ver, la última A tiene que ver con el escenario, el análisis del escenario en el que el trauma se produjo. Porque el escenario nos dice mucho de lo que le pasó a la persona. Cómo quedó el espacio alrededor de la persona, o el ambiente de la persona nos dice mucho. Antecedentes relevantes puede ser también que el paciente tenga que hacer rehabilitación de una cirugía y viva 5 kilómetros del hospital. No tenga dónde quedarse. Eso puede ser un antecedente relevante que nadie le preguntó al paciente, y cuando ustedes lo anotan en la historia, bueno, ir a hablar con trabajo social a ver si el paciente tiene manera de mejorar esta situación más cerca de su casa. Bien. Un hipotético caso de un país con redes de salud que funcionan comunicándose correctamente entre sí, de trabajadora social de un hospital a trabajadora social del centro de salud local, por ahí se podrían hacer un montón de cambios para que el paciente no tenga que tomarse un colectivo y viajar 3 horas para estar 20 minutos con el kinesiólogo. Es así, la realidad que no. Pero a veces es un tema de que nadie se sentó y dijo, a ver cómo organizamos esto, porque a veces la estructura está, pero no la conocemos. La enfermería es piola para esto, siempre está atenta a estas cuestiones y siempre está pidiendo que le resuelvan cosas a los pacientes. Bueno, esto también. Y ahora vamos al examen físico. Dijimos entonces, una primera aproximación con el paciente, una correcta anamnesis, recabamos todo el papelerío que el paciente necesita llevar al quirófano y vamos a hacer un examen físico. Y lo vamos a hacer orientado, ¿sí? ¿Qué significa eso? En esta etapa de su formación, no me pueden decir, le voy a controlar los signos vitales al paciente sin decirme por qué y para qué. Ya le tomo la presión. Ajá, ¿por qué? Y se me quedan mirando a veces, porque parece que les estuviera diciendo que no se la tomen. No, ¿con qué objetivo? Quiero saber si el paciente en este momento está normotenso, hipertenso, hipotenso. Conozco al paciente, sé si antes estaba normotenso, hipertenso, hipotenso. ¿Cuál es su basal? Preferida por el paciente, porque yo no le vengo tomando la presión desde la casa. El paciente sale de quirófano y en los primeros momentos le quiero ir a tomar la presión, antes de hacer nada. Yo les preguntaría, ¿no sería mejor primero hacer una inspección general del paciente y su estado circulatorio para ver si lo que yo tome cuando me tome la presión me va a dar un valor coherente? ¿Con qué lo comparo? Con el antes, con el ahora y su situación de perfusión general. ¿Se entiende? Ir viendo, comparo la presión con la frecuencia cardíaca, ¿cómo se implican mutuamente? Repasar fisiología. Esta materia se cursa con un libro de fisiología al lado. Y si voy a hacer algo después con este valor, necesito tener un indicador de resultado, que esto es lo que le van a sumar en el trabajo científico que van a hacer para presentármelo como parcial, porque lo que van a hacer es un trabajo científico, van a investigar para hacerlo. Un trabajo científico que es un caso clínico, pero no deja de ser científico por eso. Si me van a decir que le van a tomar la presión al paciente, que pongámosle que antes era hipertenso y ahora está hipotenso, me van a decir cómo van a observar que la acción que ustedes propongan para llevarlo a la normotensión
sea útil para ese paciente y haya dado resultados. Es un indicador de resultado. ¿A dónde quiero llegar con lo que estoy haciendo? La relación entre qué signos vitales se alteran en qué momento de la cirugía y por qué. Porque espero que aparezcan determinadas cosas iguales. No, que los vamos a ir viendo en clase, obviamente, no es que los voy a tirar solos en el estudio. Del estado del sistema nervioso central, fundamental el estado de conciencia. Ayer hablaba con la comisión B y les decía, en YouTube hay un montón de clases de adultos de valoración neurológica. Si no se acuerdan, si no lo pudieron ver el cuatrimestre pasado, porque siempre se lo da último, entonces nunca se llega bien a verlo, nunca llegamos con los tiempos, hay cómo evaluar el contenido de la conciencia, el estado de la conciencia, que son cosas diferentes. Una cosa es estar despierto y otra cosa es estar lúcido. Se puede estar somnoliento pero lúcido. Se puede estar letárgico pero lúcido. Y se puede estar despierto, pero se puede estar desconectado de la realidad. Entonces, ir viendo todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a centrarnos en el pre para saber después si la anestesia le dejó el cerebro hecho una papa frita o salió exactamente igual que como entró? ¿Sí? Yo soy en este punto, como ya estamos todos cansados, pues soy como bastante histriónica con estas cuestiones de decirles se dejó el cerebro como una papa frita. Pero puede pasar. El paciente puede hacer una reacción adversa en la cirugía, una isquemia cerebral y salir comatoso. Ahora, si yo no sé antes cómo estaba, es lo mismo que lo que les decía de la paresia de miembro, ¿no? Entender que para que podamos estar ahora compartiendo esta clase, tenemos activo lo que es el sistema activador reticular ascendente, el SARA. Ir a buscar qué es el SARA, está en la valoración neurológica, en las clases que tengo de adultos 1, pero como para que más o menos sepan qué ir a buscar, el sistema activador reticular ascendente es una red de neuronas que atraviesa todo el cerebro, es una red, no es un pedacito del cerebro, ¿sí? Está en todo, y une la corteza con las estructuras más antiguas, más cercanas al centro del cerebro. ¿Qué hace? El SARA nos mantiene atentos y despiertos, nos mantiene conectados, ¿sí? Cuando el SARA se inhibe, y aparece el sistema activador reticular descendente, que es el inhibitorio del SARA, es cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Entonces no estamos ni despiertos ni vigiles. Pero esa es una forma, ¿sí? Es una estructura, con su función. Pero también tenemos que ver el contenido de la conciencia, porque el paciente puede estar hablando requete bien con nosotros y de golpe se le chifló el moño y entró en delirio, por ejemplo. Y esto puede pasar mucho en el postquirúrgico. Hay medicaciones que se utilizan y situaciones clínicas que favorecen el delirio. ¿Quiere decir que el paciente se volvió loco? No, es una situación aguda, autolimitada, pero tiene que ver con el contenido de la conciencia y no con estar lúcido, ni despierto, ni nada de lo que conocen hasta ahora. La presencia de afasias, dificultades para entender el contenido de una palabra, su forma, o las dificultades para expresar el contenido. Por ejemplo, la famosa afasia de expresión o afasia de comprensión. Yo les muestro esto al paciente, y le digo, ¿qué es? Y me dice, es un celular. ¿Para qué sirve? Para hablar por teléfono. ¿Sí? Ahí no tenemos afasia de ninguna clase. Entendemos que la palabra celular define este aparatito, y entendemos que sirve para hablar por teléfono, entre otras cosas. Ahora yo le puedo mostrar esto a un paciente y él me diga, ah, sí, eso que sirve para hablar por teléfono. El contenido está perfecto. Bueno, ¿y cómo se llama? Termómetro. El paciente no puede expresar, no puede unir la palabra celular con el objeto, pero entiende para qué sirve. Bueno, todas estas cuestiones son evaluables en segundos. Fíjense lo que dice. Tac, 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 y ya está. ¿Sí? Puede haber disartrias. Esto es otro área del cerebro, que es el área de Wernicke. Después ustedes, en todo caso, si se fascinan con el tema, lo estudiarán, y si no, pasará sin pena ni gloria, porque todo no se puede saber en una sola materia. Hay un área del cerebro que nos permite articular
el espectro motor de la palabra. No solamente pensarla en función de un sonido y de un contenido, sino también articular motoramente con mi boca, con mi lengua, con mis dientes, con mi paladar, esa palabra. Entonces, el paciente puede tener una disartria. Dis es dificultad, ¿sí? Es diferencia en la articulación de la palabra. Y eso no tiene que ver ni con el contenido de la conciencia, ni con un deterioro cognitivo. Tiene que ver a veces con algo exclusivamente motor. A veces no, pero nosotros no vamos a hacer diagnóstico de esto, pero lo vamos a registrar. Y para hacer un diagnóstico de esto se necesita un equipo multidisciplinario que evalúe muchas cosas. Ahora, si al paciente le cuesta pronunciar una palabra, yo me voy a dar cuenta y lo voy a registrar. ¿Se entiende? Yo lo llevo a conocer el concepto para que después esto nos llame la atención. Uno de mis maestros de terapia intensiva más queridos, sigue siendo mi maestro, después de 20 años sigue siendo mi maestro en muchas cosas, nos decía: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y se le escapan un montón de detalles. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar lo que sea disonante, lo que se salga de la norma en este caso, porque es lo que me va a llamar la atención. Hagan un buen repaso de la evaluación pupilar. Forma de la pupila, tamaño de la pupila, respuesta a la luz. ¿Cómo se llaman las pupilas cuando son diferentes? Se llaman anisocóricas. An es una partícula privativa que quiere decir diferente o no, ¿sí? O ausencia. Anisocoria, no son isocóricas. Las pupilas isocóricas son cuando están las dos iguales. Iso es igual. ¿Qué es tener una pupila midriática? ¿Qué es tener una pupila miótica? ¿Sí? La pupila midriática está dilatada, la pupila miótica está contraída. ¿Qué es el reflejo consensuado? Que significa que si se me contrae una pupila, se me contrae la de al lado. ¿Sí? Los dos ojos se contraen a la par, por más que la luz se lo exponga a uno solo. ¿Sí? Eso se llama reflejo consensuado. La reactividad a la luz, que no es lo mismo que las pupilas sean simétricas, pueden tener reactividad diferente a la luz. El paciente puede tener lo que llamamos pupilas dismórficas, o sea, puede tener una pupila que en vez de ser una puntita redondita, perfectita, tenga como un estallido de tinta en el agua, o como un lunar, para que se lo imaginen, digamos. Y eso hay que registrarlo, porque no es una lesión, es la forma de la pupila del paciente. Hay pacientes que son anisocóricos del vamos, tienen una pupila más grande que la otra, entonces no es que se le está herniando el cerebro, ¿sí? Y salgo corriendo a tomografiarlo. Es que el paciente siempre tuvo una pupila más grande que la otra. O tiene los ojos de diferente color, como David Bowie, ¿sí? O como los gatos blancos. Todo eso tiene que estar registrado en algún lado, ¿sí? Después, el paciente ve, porque si el paciente no ve, no se le va a achicar y agrandar la pupila en relación con la exposición a la luz. Y no tiene nada que ver con sus pares craneales, tiene que ver con que no ve. Lo mismo, el paciente no, el paciente está obnubilado. ¿Escucha? Pon el audífono a ver si escucha. Pero a lo mejor no te entendió nada. ¿Sí? O a lo mejor es chino. Si es chino, no le griten, porque la gente que habla otro idioma no aprende a hablar castellano a los gritos. Porque siempre veo que hacen. No me entiende, le hablo más fuerte. Es sordo, es chino. ¿Sí? Disparemos otra forma de comunicación posible. Después vamos a ver en cara y cráneo todo lo que tiene que ver con asimetrías, malformaciones y lesiones. Acá no vamos a ver si tiene implante de pelo, si no tiene implante de pelo. En este momento esas cosas no nos importan. ¿Sí? Sí nos importa todo aquello que nos pueda complicar la cirugía y el abordaje de la vía aérea. Entonces, le vamos a pedir al paciente que mueva la cara y el cuello en las 4 direcciones. A los lados, arriba y abajo. ¿Esto qué nos va a decir? Que tiene una columna cervical móvil que va a permitir la hiperextensión del cuello para intubarlo y ventilarlo durante la cirugía. Sumamente importante. Y si el paciente no puede hacer esto, hay una vía aérea que es más difícil que la vía aérea habitual. Requiere un operador con otras características. Más hábil. ¿Sí? Si usa anteojos, retirar los anteojos y dárselos a la familia, lo mismo que si usa audífonos o dentadura postiza.
¿Sí? Cuando le vamos a mirar los oídos, le pedimos que se saque los aros, de paso se los damos a la familia también. ¿Sí? ¿Escucha el paciente o usa prótesis para escuchar? ¿Tiene una prótesis interna? ¿Tiene una prótesis coclear interna o tiene un audífono externo? Tenemos que saberlo. Y después nos vamos a el eje de toda esta valoración de cabeza y cuello, que tiene que ver con la boca. Y vamos a ver cómo es la apertura bucal del paciente. Ya ahora registramos si tiene dentadura postiza, si tiene caries, su estado de dentición, la hidratación de las mucosas, la forma de la lengua, el tamaño de la lengua en relación con la boca. ¿Hay macroglosia? ¿La lengua es muy grande en relación con la boca o es regular la relación entre la lengua y la boca? Y nos vamos a ir a la valoración de la apertura de la boca y la visualización de las estructuras de la boca y el paladar, y esto es el score de Mallampati. El score de Mallampati nos va a decir qué tan visible va a ser la boca en función de la laringoscopía, de colocar el laringoscopio para poder abordar la vía aérea. Para esto van a necesitar una linternita, que ahora va a ser parte del equipo de bolsillo. ¿Sí? Para ver las pupilas la van a usar, para mirar la boca del paciente la van a usar. Si el paciente abre la boca sentado frente a ustedes, sentadito así, si el paciente está acostado le levantan un poco la cama, sentado y con la luz van a mirar, si el paciente abre la boca y ustedes ven distancia entre la úvula y la lengua y ven los pilares del paladar y para atrás se ve oscurito, como se ve en el dibujo, el paciente no tiene dificultades para abordar con un laringoscopio la vía aérea. No las tiene hasta acá, de acá para abajo todavía no hablamos. ¿Sí? Si el paciente empieza a tener cada vez menos espacio de visión entre la úvula, las estructuras palatinas y la lengua, nos vamos encontrando con mayor dificultad para abordar esta vía aérea, que va desde Mallampati 1 al grado más difícil, que es Mallampati 4. ¿Sí? Donde no se ve nada, solamente se ve el paladar duro y la lengua. Entonces ahí el anestesiólogo o anestesióloga, cuando vaya a intubar al paciente, ya sabe que tiene algunos problemitas. Que va a utilizar el algoritmo de vía aérea difícil, no es que no lo va a poder intubar. Pero no es lo mismo que alguien que abre la boca y está todo bien. Lo mismo no es lo mismo alguien que puede hacer esto, alguien que solo llega hasta acá, porque para intubar hay que hiperextender el cuello y bajar la mandíbula, para poder visualizar las estructuras de la vía aérea. En todos estos detalles es de buena práctica que enfermería los tenga registrados. ¿Por qué? Porque cuando el paciente salga de quirófano, todavía dormido, con los efectos de la anestesia, o metabolizando la anestesia, sabiendo que cada persona metaboliza su tiempo, más allá de los tiempos de la vida media de una droga, ni hablar si el paciente tiene dificultades, es insuficiente hepático, es obeso, y tiene otras cosas que vamos a ver cuando veamos post. Si yo además tiene una dificultad Mallampati grado 4, sabiendo que la lengua puede, en un paciente semi-inconsciente, irse hacia atrás, relajarse el piso del paladar y la lengua ir hacia atrás y obstruir la entrada de aire, más riesgo voy a tener en el postquirúrgico, con un paciente que está dormido todavía o sedado. Entonces, va a tener dificultades el anestesista, pero más dificultades voy a tener que tener en mente que puedo llegar a tener yo, que no tengo las herramientas del anestesista, y que voy a necesitar acomodar a ese paciente de manera tal que pueda respirar sin dificultad. Fíjense como todo lo del pre impacta en el post. Y yo todo el tiempo les voy haciendo como esta salvedad. Después ustedes se sientan y estudian cómo es el score de Mallampati. Yo lo que les quiero mostrar es para qué se los muestro, para qué se los enseño. Ni siquiera sé si está en el programa. Ahora nos vamos al cuello. Ya les adelanté la movilidad de la columna cervical, fundamental. La apertura de la boca y la movilidad de la columna cervical son fundamentales. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver después? Que no haya masas, que no haya cirugías previas en el cuello que puedan retraer los movimientos. ¿Sí? La ingurgitación yugular, que cuando vieron adultos 1, vieron insuficiencia cardíaca, y saben que es uno de los signos de insuficiencia cardíaca, que las yugulares aparezcan ingurgitadas, sobre todo si palpamos el hígado. ¿Sí? Que tenga el paciente trastornos para la deglución. Le vamos a pedir al paciente que trague saliva. Y vamos a ver si son móviles las estructuras. ¿Sí?
y con qué capacidad de glute el paciente. El reflejo tusígeno, la deglución, ¿sí? y el reflejo nauseoso son los reflejos protectores de la vía aérea, son los que mantienen la vía aérea permeable. Que si me entra un algo, lo pueda toser, que pueda deglutir, y que la deglución transcurra por la vía digestiva, ¿sí? y el reflejo nauseoso, yo pueda expulsar hacia afuera contenido gástrico, sin que vaya a la vía aérea, son los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces ahí los estamos evaluando. Están relacionados con los últimos pares craneales, ¿sí? También acá vamos a observar de la vía aérea extratorácica, es decir, lo que va desde la nariz hasta la bifurcación en la carina de los dos bronquiofontes. Yo me asigno a mí misma porque soy cirquera, pero sirve pensarlo. La vía aérea superior va desde la nariz hasta la carina, que está más o menos a esta altura de las clavículas, donde se separa bronquiofonte derecho, bronquiofonte izquierdo. Y entran los bronquios en lo que es la estructura pulmonar, o vía aérea inferior, o vía aérea intratorácica. ¿Sí? A la vía aérea pulmonar la ocultando los campos pulmonares, escuchando el murmullo vesicular y la simetría de la entrada de aire. A la vía aérea superior puedo tener ruidos agregados si los escuché simplemente con estar cerca del paciente. Estridor, sibilancias, ¿sí? Ruidos asociados. Puedo ver la entrada y salida de aire sin dificultad, porque veo que el paciente está con una respiración que no utiliza músculos accesorios, que no tiene esfuerzo, ¿sí? Tengo que caracterizar a mi paciente si tiene el cuello corto, si tiene una obesidad que pueda complicar la manipulación de la vía aérea, si tengo el cuello muy gordo y muy cortito. Esto va a implicar un posicionamiento distinto cuando salga de la anestesia, ¿sí? Si yo le pongo una almohadita acá a un paciente de cuello cortito y gordo, hago esto. Tal vez respira peor el ñato, ¿no? Porque estoy cortando yo la vía aérea. Si tengo un paciente con cuello gordo y cortito, la almohada se la voy a poner debajo de los hombros para que alinee la vía aérea y el paciente respire mejor. No se la voy a poner acá tampoco, porque lo voy a llevar hacia adelante y le voy a unir el mentón con el pecho. Todas estas cosas, que las van a ir aprendiendo con la práctica cotidiana, no solamente con lo que yo les digo en clase, pueden ser la diferencia entre que el paciente realmente respire y no respire. O sea, le entre o no le entre el aire. ¿Sí? Entonces, es importante. Luego vamos a mirar los hombros. ¿Los puede mover? ¿Tiene asimetrías? ¿Tiene escoliosis? ¿Tiene limitaciones en las articulaciones? ¿Sí? ¿Tiene lesiones previas, limitantes? Para ver en qué posición lo voy a poder colocar al paciente después de la cirugía. Que no le resulte dolorosa, que no le resulte más limitante. ¿Sí? ¿Tiene los dos brazos? ¿Tiene paresia o utiliza bien sus dos manos? Todas estas cosas surgen ahora, en el pre. La forma del tórax, el patrón respiratorio, es importante, porque acá podemos, como yo les decía antes, el paciente puede ser EPOC y no saberlo, entonces ustedes van a poner al paciente con tórax en tonel, con dificultad respiratoria, con uso de músculos accesorios, con lesiones de cirugías previas. A lo mejor el paciente, ustedes le preguntan, ¿lo operaron antes? No, le descubren el tórax y tiene una cicatriz de acá hasta acá. Entonces, les dice, sí, cuando nací tenía una cardiopatía congénita y me operaron a los 10 días de vida. Bueno, no va a ser relevante ahora esto, porque evidentemente si llegó a los 50, 60 con eso es porque ya está. Pero bueno, hay que registrar que hay una lesión de cirugía previa. A lo mejor para el paciente hoy ya no es relevante. Pasó tanto tiempo y tuvo una vida plena, y ya está, eso perteneció al pasado. ¿Sí? Asimetría mamaria, lesiones mamarias que las puedan detectar en ese momento. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas pacientes con cáncer avanzado de mamas, y algunos hombres con cáncer de mama también, porque existe el cáncer de mama en menor grado, pero hay. Y hace años que no van, y más con la pandemia ahora todos relajamos los controles, porque no íbamos a hacer nuestros controles de salud por miedo a contagiarnos, o porque los médicos directamente no atendían. Todo esto puede pasar y se está dando en el tiempo, y no sabemos, a lo mejor al azar hallamos que el paciente es hipertenso, al azar hallamos que es diabético, y al azar hallamos que tiene una masa palpable, o una lesión, que pueda darnos idea de una neoplasia. Estoy poniendo miles de los ejemplos posibles, ¿no?
Acá tienen otra escalita interesante, sí, de otra revista científica, donde les habla de los tipos de disnea posibles. ¿Sí? Recuerden que disnea es la percepción subjetiva que el paciente tiene de falta de aire, que es diferente a la insuficiencia respiratoria, que es un número que tiene que ver con los gases en sangre, que es diferente a la dificultad respiratoria, que tiene que ver con el uso de músculos accesorios, con la aleteo nasal, con el soplido, el uso de músculos buchinadores, que son los que sopla el paciente POC. Son todos conceptos complementarios, pero no va uno por el otro. Digamos. Hablar de disnea tiene que ver con la subjetividad del paciente y su falta de aire, hablar de insuficiencia respiratoria es un valor de laboratorio, y hablar de dificultad respiratoria o aumento del trabajo respiratorio, que ahí sí son sinónimos, habla de todo lo que nosotros observamos físicamente en el paciente. Bueno, acá tienen esto que es importante, ¿por qué? Porque nos está hablando de su capacidad respiratoria. El paciente va a ser sometido a anestésicos que inhiben la función respiratoria a veces. ¿Cómo se recuperará un paciente con más o menos dificultad, o con mayor requerimiento de oxígeno, o con requerimiento de oxígeno? ¿Sí? Acá tienen todas las definiciones, por si no se las acuerdan y no las quieren ir a buscar al libro, ya se las busqué yo y se las pegué acá, para que las repasen y hablemos todos el mismo idioma. No les voy a ir a tomar, decime qué es la disnea paroxística nocturna, pero quiero que ustedes lo tengan, esto como material. ¿Sí? Entonces, volviendo, que nos quedan 8 minutitos y hoy por hoy cerramos, vamos a ir a la valoración del tórax. Ya vimos la valoración respiratoria, bueno, luego vamos a ver la valoración cardíaca, vamos a auscultar ese corazón. ¿Somos cardiólogos para detectar un soplo, una arritmia, lo que sea? No, pero vamos a ver si está R1 y R2 son lo esperable, está bien. Vamos a registrar la frecuencia cardíaca, vamos a ver que esta frecuencia cardíaca no sea rítmica, y vamos a tomar el pulso al paciente durante 1 minuto. No sirve acá tomar el pulso en 15 y multiplicarlo, porque no quiero saber el número, quiero saber cómo es ese pulso. Entonces la arritmia por ahí me aparece al segundo 16. ¿La voy a diagnosticar? ¿Voy a decir tiene tal arritmia? No, pero voy a poner que tiene un pulso arrítmico. ¿Sí? Porque esto es importante, puede hablar de un montón de cosas, desde estructurales hasta de conducción, pasando por el estado hemodinámico del paciente. Muchas cosas pueden tener una arritmia. ¿Sí? Hasta una medicación puede tener una arritmia. O la suma de algunas medicaciones con ciertos estados patológicos. Yo no quiero ser cardióloga, ni quiero que ustedes se conviertan en especialistas en arritmia, pero sí que si toman el pulso en 1 minuto y notan algo, lo registran. Para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Fijarse si está indicado que el paciente tenga un electrocardiograma con consulta del cardiólogo en el prequirúrgico. A veces no, hay cirugías que no necesitan esto, y otras que sí. Relacionar el pulso, las características del pulso, la frecuencia cardíaca, que es una característica del pulso, y los valores de tensión arterial. Cuando veamos shock, vamos a ver por qué es tan importante que esté relacionado. ¿Sí? Dijimos, lo miramos al paciente adelante, lo miramos atrás también, ¿no? No vaya a ser que tenga una lesión, alguna limitación, alguna cirugía previa de columna. El paciente dice, sí, no le preguntaron nada y tiene una vara de metal de este tamaño metida en la columna llena de clavos, y eso tiene impacto en el postquirúrgico de este paciente. Desde el control del dolor hasta las posiciones que el paciente pueda adoptar o no, tanto en el acto quirúrgico como posteriormente. Vamos a ver el abdomen, ¿sí? La morfología, la distribución de la grasa, si hay cirugías previas que puedan haber generado bridas, que es este pegote que hacen las vísceras entre sí con tejido cicatrizal, sobre todo si va a ir a otra cirugía de abdomen. La presencia de ruidos hidroaéreos, el paciente en este momento está en ayunas, pero la panza le tiene que estar haciendo ruido como un concierto de sapos, porque justamente está en ayunas. Luego voy a valorar los ruidos hidroaéreos para ver cuándo se recupera nuevamente el peristaltismo intestinal en este paciente. Palparlo, percutirlo, ver si hay sonido mate, si hay sonido timpánico. ¿Sí? Todo esto es parte del examen físico que ya conocen. La simetría de miembros, le vamos a pedir que nos apriete las 2 manos, que mantenga la posición de los brazos, que hiperextienda
los miembros inferiores y haga fuerza con el pie en contra de nuestra fuerza, para ver qué tan simétrica es la motilidad y la fuerza de los 4 miembros, ¿sí? Preguntarles acerca de lesiones previas, cirugías previas, enfermedad osteoarticular. En la edad cada vez las articulaciones se van secando más, van teniendo menos líquido sinovial y hay más limitaciones al movimiento, movimientos dolorosos, ¿sí? Porque no sabemos todavía en qué posición lo vamos a tener que colocar en el postquirúrgico este paciente. Entonces necesitamos saber si tiene paresia de un lado. O sea, el paciente tiene paresia del lado derecho. ¿Dónde le voy a poner la vía? En el lado derecho. Que use el miembro más funcional para moverse. Si no lo busco, también entero, necesita que el tipo de cama, y me doy cuenta que esta parte es indicada. Voy a mirar la perfusión, y los pulsos periféricos. Ya vamos a hablar bastante de la perfusión después, ya han hablado de la perfusión en las materias, pero acá vamos a hablar mucho de la perfusión, tanto periférica como central, y cómo ir a buscar las condiciones de esta perfusión. Más importante que tomarle la función arterial al paciente, que sabe que está bien perfusión. La función arterial es un número, la perfusión habla de toda la movimiento. Si tiene un acceso vascular o tiene indicación de tener un acceso vascular para el quirófano, que no sea una boca chiquitito en las venas del dorso de la mano, que se le van a romper por el camino del traslado, sino una vía constante cubital, corta y gruesa, que me permita transfundir al paciente, pasarle volumen, todo lo que se pueda necesitar en la cirugía. O, a veces, nos dicen que vaya sin vía, que se le va a poner el anestesista en el quirófano. Esto va a depender de las indicaciones que el paciente tenga. Si tiene una vía, ¿con qué solución lo vamos a poner para mantener la vía terminal? O si el protocolo de la institución dice que vaya en la vía intermitente. Esto, el tema es, si está la evalúo la permeabilidad. Si la tengo que colocar, voy a colocar una vía corta y gruesa en la fosa anticubital, para que me sirva para todo. A veces, el paciente se va caminando a la cirugía sin vía. Es lo más frecuente cuando son cirugías programadas, ambulatorias, más relajadas. A veces no, porque el paciente requirió medicación previa. Si requirió medicación intravenosa, asegurarme que esté administrada. En el horario en que estaba indicado que así sea. En relación con el aparato genitourinario, bueno, los patrones de eliminación del paciente hay que conocerlos, obviamente, porque nos dicen mucho de otras patologías posibles. Lesiones, morfologías, dolor, ¿sí? Ni hablar si el paciente va a una cirugía de próstata y tiene colocada una sonda previa, que esa sonda no se salga porque no se vuelve a colocar, es un chino después. Es decir, ir viendo las particularidades de este tipo de situaciones, ¿sí? Acá les puse de un manual de práctica clínica. Una guía o manual de práctica clínica supera un trabajo científico. Es la suma de la evidencia de muchos trabajos científicos en los que se hace una revisión de todos ellos y se decide qué tan a favor de determinada práctica o determinado tratamiento se está a la luz del resultado de muchos trabajos. Esto es una revisión sistemática, como para que empecemos a hablar. Revisión sistemática mata paper, mata artículos, ¿sí? Guía de práctica clínica mata trabajo, porque ya hay un montón de gente que se reunió para tomar decisiones. Bueno, yo les voy a hablar mucho de guías de práctica clínica, porque son el máximo nivel de evidencia disponible, ¿sí? Y acá habla de cuándo usar o no, o cuándo pedir o no, el electrocardiograma, la placa de tórax y el estudio de embarazo. ¿Por qué? Premisa del trauma que no sirve para la cirugía. Toda mujer en edad fértil está embarazada hasta que alguien me demuestre lo contrario. Toda mujer con cuerpo gestante, en edad fértil, está embarazada hasta que alguien me demuestre lo contrario. Independientemente de mi prejuicio en relación con la edad, el aspecto físico, lo que sea. Se puede estar embarazada a los 50 y se puede estar embarazada a los 9. Se puede estar embarazada con una presentación femenina o se puede estar embarazada con un aspecto físico masculino, por solo de cuerpo gestante, ¿sí? Y es importante porque lo vamos a someter a estudios que pueden poner en riesgo ese embarazo. Y a situaciones que lo pueden poner en riesgo. La hipoxia materna puede generar hipoxia fetal. Y no queremos incidir sobre la vida
de esa futura vida. Fíjense qué importa. Acá lo que tienen es el score de ASA. Y este lo vamos